Hola, buenas a todos. Mi nombre es Carlos Cerdas, tutor del curso de Señales y Sistemas para el Tecnológico de Costa Rica, más específicamente para la Escuela de Ingeniería Electrónica. Y hoy vamos a resolver el ejercicio 14 de la tutoría número 4 de propiedades y series de Fourier. Este ejercicio pues es bastante bonito y bastante famoso. A mí me gusta explicarlo porque dentro del desarrollo del ejercicio podemos ir viendo las etapas que tenemos que ir analizando para aplicar el desarrollo de series de Fourier. Y además podemos comparar diferentes tipos de soluciones, por ejemplo, para otros tipos de desarrollos matemáticos como lo de la transforma de Fourier y entender las diferencias entre una y otra, que a veces siento que es importante hacer por ahí el disclaimer de entender por ahí las diferencias, ¿verdad? De cuándo aplico y cuándo no aplico. Entonces, bueno, empecemos por acá en el enunciado. Recuerden que si tienen alguna duda externa o consulta de este mismo ejercicio, me la pueden hacer ahí por privado. La mayoría de mis estudiantes tienen mi número por ahí, entonces, o mi correo. Y bueno, por ahí me pueden hacer cualquier consulta, ¿verdad? Siempre va a estar anuente. Entonces, bueno, empezamos. Dice ejercicio 14 y nos dan este enunciado. Una función está dada por x de t y viene una función a trozos, ¿verdad? Como la conocemos desde hace previamente, desde matemática general. Vemos que nos dan una función positiva lineal con pendiente positiva de 1 a 2 dentro de ese rango de tiempo. Y luego nos dan una función de pendiente negativa para el rango de 2 a 3. Y luego nos dicen que es 0 en el resto. Entonces, más o menos vamos viendo como qué forma se nos va haciendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que esta pendiente sea positiva y que los rangos estén juntos, quiere decir que vamos a hacer una figura que va a ser la intersección, pues, de las dos figuras, ¿ok? Vamos a seguir leyendo. Dice, además, se puede utilizar x de t para construir una versión periódica de la siguiente forma, ¿ok? Ahí por ahí ya nos dan una pista. Por ahí nos dicen que una versión periódica. Cuando hablamos de versiones periódicas o de periodicidad en general, eh, dentro de este contexto, ¿verdad? Dentro de este ambiente de Fourier, vamos a entender que la función va a tener desarrollo de serie de Fourier. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando no nos dicen que la función es periódica o que no tiene versión periódica? Pues tenemos que utilizar otros métodos de solución como lo es transformada de Fourier. ¿Ok? Bueno, eso es importante porque a veces siento que es un detalle muy importante que no nos recordamos. Y bueno, por acá viene la función para la versión periódica que es x de p de t, p de periódico, ¿verdad? Y tenemos la función base de 1 a 3 y luego nos dicen que esa función se va a ver desplazada en términos del tiempo por dos veces en el valor de n que pertenece a los enteros en el resto, ¿ok? Al conjunto de números enteros, ¿ok? Entonces, bueno. Ahí eso es lo que me genera, ¿verdad? Como lo vimos en los temas anteriores, eso es lo que me genera es una base ortogonal, ¿verdad? Y generamos las réplicas de la función. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ya casi lo vemos por ahí del punto 2. Empezamos con el punto 1, que es grafique x de t en el intervalo de -1 a 5. Entonces, ¿qué es lo que quiere este ejercicio? Bueno, ir más o menos introduciendo eh, a la persona en qué es más o menos lo que tengo que ir haciendo. ¿Ok? Entonces, bueno, en el punto 1 es graficar en el intervalo, perdón, a x de t en el intervalo de -1 a 5. Entonces, vamos a empezar. Acá tengo ya apuntado el intervalo de -1 a 5 y voy a nada más apuntar a x de t por acá. X de t es igual a, perdón, ahí las figuras, a t-1 para valores de tiempo menores iguales, bueno, entre un rango entre 2 y 3 y menos t más 3 dentro de un rango de -2 a 3 y 0
en el resto. Entonces, de una vez podemos hacer muchas delimitaciones con solo las expresiones que tenemos, ¿verdad? Bueno, de hecho quiero poner este de color negro. Ok, perfecto. Por ahí más o menos. Ok, perfecto. Quitamos la regla de la mano. Y bueno, aquí tenemos el 0. Este es el plano de Argand complejo. Y aquí, bueno, tenemos menos 1. 1, 2, 3, 4. Más o menos como manteniendo una misma medida para todos, ¿verdad? Porque el dibujo no es como aproximado. Ahora, empezamos con la función t-1 de bueno, en el intervalo base nos dicen que grafiquemos desde -1 a 5. Entonces podemos empezar con los extremos. Dice la función que ella empieza a partir de 1 a 3 es el valor de la función. Entonces ella va a estar ubicada dentro de este rango. Justo de 1 a 3. Ella va a estar ubicada acá, esta descripción con estas dos pendientes. Más específicamente, de 1 a 2 vamos a tener la pendiente positiva y 2 a 3 la pendiente negativa. Y lo demás es 0 en el resto. Entonces, bueno, vamos a hacerla de color morado, un poquito gruesa por acá. Y vamos a hacer las líneas de esta forma y de esta forma. Aquí podemos especificar ya más exacto que -5 es acá. Entonces podemos eliminar los sobrantes porque nos están solicitando la gráfica desde -1 hasta 5. Entonces tenemos que ser consecuentes con lo que nos solicitan, ¿verdad? Por ahí. Entonces, bueno, calculamos por acá, perdón, dibujamos por acá las rectas que equivalen 0 en esos dos puntos y luego empezamos con las demás. Entonces, bueno, existen muchos métodos, desde el método de graficar toda la recta hasta el método de ir dándose puntos y conectar los puntos, o a puro ojo, como dicen, o bueno, como ustedes quieran. En lo personal, a mí me gusta más irme dando puntos. Entonces, yo sé que acá t va a valer 1, entonces 1 menos 1 va a ser 0. En el valor de t igual 1, o sea, acá me va a valer 0. Entonces ahí voy a tener el primer punto, que de hecho vamos a escribirlo de otro color para que se vea más claro. Ese de color verde fosforescente. Ahora, el siguiente, yendo de uno en uno, ¿verdad? Para hacer una discretización bastante, bueno, unitaria, ¿verdad? Para darle bastante, pues, lógica, utilizamos el valor de 2, que en este caso es el extremo, pero si estos rangos fueran un poquito más grandes, pues podría hacerse por ahí. Entonces, bueno, 2 menos 1 es el valor de 1, ¿verdad? Por acá. Entonces lo escribimos en 2 de t, en dos tiempos, vamos a tener el valor de 1 por acá. Muy bien. Entonces, bueno, ya cumplimos todo lo necesario relacionado a esta. Pasamos a la segunda, que de hecho voy a utilizar otro color. Noten que acá se repite el mismo número. Entonces, como tiene los iguales, podemos hacer la excepción de que los dos puntos están ubicados para el mismo punto de t. Y acá tenemos este 2. Entonces tenemos menos 2 sustituyendo más 3. Eso me daría un valor de 1, que se vería de esta forma. Menos 2 más 3. Daría 1, ¿verdad? Entonces aquí tengo el otro punto, que está justamente encima del otro, que calculamos anteriormente. Y ahora seguimos con el otro valor del rango, que sería 3 positivo. Entonces sería menos 3 positivo más 3. Debo 3, pago 3, me queda 0. Perfecto. Y más o menos, recuerden que esto estamos definiendo a una función lineal. Estamos generando el modelo de una función lineal. Entonces, estos dos puntos van a estar unidos por una línea recta. Y entonces podemos analizar que de 1 a 2 la pendiente es positiva. Perfecto. Eso es como un tercer análisis para ver si lo que hicimos está bien. Ahora, de 2 a 3,
podemos analizar si la pendiente es negativa y correctamente es negativa. Y bueno, de los demás puntos es 0. Entonces, bueno, este es el paso número 1. Ahora, nos vamos a devolver. El paso número 2 dice que grafique x de p en el intervalo de menos 3 a 3. ¿Ok? Entonces, de hecho, me voy a llevar a x de p. Entonces, x de p, perdón, aquí nos faltó el argumento, va a estar dado por x de t dentro de un valor de 1 a 3 y luego x de t más 2n. Como ya más o menos por ahí lo dije, eso es una de las bases ortogonales que me generan la periodicidad como tal de la función. Ya eso, bueno, es tema ya evaluado por ahí. Sí, bueno. Esta es la función x de p. Entonces, nos piden que grafiquemos, punto 2, graficar a x de p en el rango, perdón, en el intervalo, bueno, el rango sí está bien, de menos 3 a 3. Entonces, bueno, como primer paso, pues cada quien lo puede plantear de su forma. A mí me gusta plantear primero los límites, porque así de esa forma trabajo centralizado, perdón, me quedo torcido, dentro de un rango, ¿verdad? Como tal. Eh, ok, listo. Vamos a agarrar este color verde y recordamos, vamos a volvernos para atrás, que de 1 a 3 tenemos a x de t. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que calza o correctamente este primer enunciado describe el valor de la función. Entonces, de hecho, vamos a escribir los límites, ¿verdad? Por acá. Este va a ser menos 1, menos 2 y menos 3. Menos 3, menos 2, menos 1. Bueno, de hecho, vamos a hacer algún ajuste por aquí. Por acá, ajá, más o menos. 1, 2, 3. Y vamos a tener un valor máximo de 1 por acá, me parece. Y sí, pues no está eh, amplificado o escalado, mejor dicho, para usar vocabulario del curso por ninguna constante. Entonces el valor se va a mantener en el que la función base trae. Entonces vamos a dibujar la función base, que va de 1 a 3. Y la función base dice que va de 1 a 3 de esta forma y luego de esta forma de 2. Perdón, de 1 a 2 y de 2 a 3. Entonces vamos a dibujarla de esta forma. Ahora, acá vemos que, por ejemplo, si empezamos con un n que pertenece a todos los enteros, y por ejemplo empezamos con n igual 1, entonces vamos a tener a x, perdón, a x de t, y me equivoqué de nuevo, más 2 por 1, ¿verdad? Para poner el valor de 1, de n igual 1, 2. Entonces es una función de x de t desplazada a la izquierda, ¿verdad? 2 unidades. De acá nosotros tenemos que entender de la materia previa antes de Fourier, del principio del curso, de por qué acá se está desplazando a la izquierda. ¿Ok? 2 veces. ¿Ok? Entonces, perfecto. Que yo desplace 2 veces mi función significa que yo la agarre de acá o de cualquier punto de estos 3 puntos y la traslade, ¿verdad? Estamos haciendo una traslación 2 unidades a la izquierda. Entonces tenemos, por ejemplo, este punto en 1, lo voy a trasladar a 0 y a 1. Ahí lo estoy trasladando 2 veces. Entonces me queda en el valor de menos 1. Ahora, este punto de 2,1, por así decirlo, lo tengo que trasladar 2 unidades. Como están 2 en el eje de las ordenadas, entonces lo voy a trasladar a 0, ¿verdad? Porque 2 menos 2 me da 0. ¿Ok? Y este último punto, pues se me traslada a este valor de 1. Entonces aquí tengo, disculpen,
mi segunda gráfica de mi conjunto periódico. Por ahí. Y de la misma forma, acá voy a trasladar dos unidades más para, por ejemplo, cuando n vale 2, que sería x de t más 4. Entonces, de la función base, que es esta en color azul, tengo que trasladarla 4 unidades. O lo que es lo mismo del anterior 2, ¿ok? De hecho, la vamos a dibujar aquí con naranja, 4 unidades. Entonces decimos, bueno, de esta, 1, 2, 3, 4. Perfecto. Nos calzan menos 3. Y de 3, 1, 2, 3 y 4 en menos 1. Nos calza perfectamente. Aquí vamos a tener tal vez un error de aproximación por la escala, ¿verdad? Donde la, gráfica, la gráfica como tal no se va a ver muy bien. Pero es más que todo por la parte del dibujo, ¿ok? De que no está utilizando alguna cuadrícula. Que bueno, eso ahí es un fallo ahí por disponibilidad, ¿verdad? Acá en el software, ¿ok? Entonces, bueno, ahí nos disculpan. Pero lo ideal es hacerlo, ¿verdad? En hoja cuadriculada, con una escala y, bueno, ¿verdad? Bien, bien señalados todos los puntos, ¿verdad? Como debe ser, ¿ok? Y este es el valor de x de p. O sea, esta función, acá es que nos están delimitando a un rango que es de menos 3 a 3, ¿ok? Pero en general esta función va a tener un desarrollo al infinito, ¿verdad? Por ser periódica. Ok, perfecto. Seguimos. Nos vamos, bueno, este es el punto 2 y esta sería la gráfica más o menos que ustedes deberían obtener. Ahora nos devolvemos para analizar el punto 3, que es muy importante. ¿Ok? En el punto 3 dice que indique cómo deberían computarse los coeficientes E sub k de la serie de Fourier. Entonces nos viene la famosa serie de Fourier. Y entonces, pues esa es la serie exponencial compleja de Fourier. Y bueno, ya la conocemos bastante, nada más que explicar. Bueno, recordar que por ahí está el C sub k, que es el coeficiente, o sí, el coeficiente es C sub k, ¿verdad? Que depende de cada armónico de la serie. Y además está el exponencial complejo, que es muy importante para el análisis de armónicos. Perfecto. Entonces nos están pidiendo, podemos seguir el enunciado, dice, considerando la naturaleza real o compleja de x de p, ¿ok? Tenemos que ver primero si es una función real o compleja. Dígame su simetría o asimetría y su forma. Si es continua, discontinua. ¿Qué pasa? Y qué pasa también con sus derivadas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué nos dice que analicemos continuidad, discontinuidad de la función y analicemos sus derivadas? Bueno, porque ahí nos están introduciendo a hacer el desarrollo por medio de las derivadas de dicha función. Lo que nos están diciendo es, hágalo por derivación para que tenga un mejor desarrollo y que no lo haga mediante la forma de la integral, que también es válida, ¿verdad? Solo que tal vez puede complicarse un poco más y el ejercicio está diseñado justamente para eso. Entonces, en la sección 3, lo que nos solicitan es eso. Bueno, hablemos un poco de la función. Y entonces me piden de nuevo, ¿la función es real o compleja? Entonces, vamos a ir apuntando acá. Es real con un signo de pregunta y aquí vamos a anotar el resultado. Los coeficientes. ¿Cómo son los coeficientes, verdad? Nos preguntan eso por ahí también. Y déjenme ver qué más. Bueno, simetría. Si eso, ¿no? Simétrica también. Y si es simétrica, ¿qué tipo de simetría tiene? Recuerden, ¿verdad? Simetría impar o par. Ok, por ahí, bueno, eso más o menos. Y bueno, si tiene discontinuidad o continuidad de la función y sus derivadas también, ¿cómo se van a ver? O más o menos en mente, ¿verdad? Cómo tenemos que irlo
hacer como un preview para analizarlo mejor. ¿Ok? Entonces, bueno, podemos empezar por acá. Vemos que la función que escribe a la función periódica es una función real. Entonces, como la función x de t es real, vamos a cumplir el famoso término de que los coeficientes van a cumplir la simetría hermítica, ¿verdad? Entonces los coeficientes presentan simetría hermítica. Y bueno, ¿eso qué significa? Bueno, perdón. Que si mi función es real, aquí le vamos a poner el check, mis coeficientes también lo van a hacer. ¿Ok? Entonces mis coeficientes van a ser reales. Y ahí tenemos dos características que sacamos solo viendo la función. Ahora vamos a sacar otra más. Si analizamos por encima, nos devolvemos a esta. A la periódica. Si analizamos los valores de la gráfica en diferentes puntos, notamos que, bueno, la función tiene o es simétrica. Y además, también al ser real, los coeficientes van a cumplir simetría par. ¿Ok? Entonces, simetría, vamos a tener que es simétrica. Y el tipo de simetría es que es simétrica par. Relacionado también, bueno, a los coeficientes. Ahí por la teoría en el libro viene más o menos la demostración de la relación entre los coeficientes reales y la simetría par. ¿Ok? Y bueno, otro detalle que debemos ver también que nos piden es la parte de las derivadas. ¿Ok? Entonces, en este ejercicio lo que me están haciendo es, dígame su tesis de qué es lo que va a pasar con mis coeficientes, con mi serie, con mi solución de función y también qué va a pasar con las derivadas. Es como que uno haga como les decía antes, un preview de qué más o menos es lo que voy a... Entonces, bueno, no sé si todavía me siguen escuchando. Nada más voy a rechequear por acá. Porque los audífonos se me apagaron. Sí, sí, me siguen escuchando. Perfecto. Ok, entonces, podemos decir, bueno, que la función al ser lineal, si yo la derivo una vez, la derivada de una recta es una constante. Pero además, según los criterios de derivación en Fourier, vamos a tener la representación del cambio mediante deltas. Aquí estoy haciendo nada más simplemente un bosquejo de los cambios de magnitud, ¿verdad? Que se realizan por acá bueno, por ejemplo, aquí tengo esto. Vamos a tener dos planos. Entonces, este cambio lo voy a determinar como un delta, pero ya más adelante lo vamos a ver mejor escrito. Ahora, bueno, analizando esto, vemos que si yo derivo una vez, voy a tener, es una pendiente positiva. Si yo la derivo una vez, voy a tener una constante. Y si vuelvo a derivar otra vez, si yo derivo una lineal, ¿verdad? Va a ser aquí en plano, voy a tener el valor de una constante. Y si yo derivo una constante, ¿verdad? En este mundo o dentro de este ambiente lo vamos a representar como deltas de Dirac. ¿Ok? Entonces veo que yo puedo hacer dos derivadas. Derivar, bueno, x, esta es x. Entonces si la derivo va a ser x1 y si la vuelvo a derivar va a ser x2. Entonces mediante ese análisis yo sé que mis coeficientes van a decrecer a una tasa de cambio de 1 entre k a la 2. O mis coeficientes van a ser proporcionales a una tasa de cambio de 1 entre k a la 2. ¿Y por qué yo sé que k a la 2?
Bueno, porque es 1 entre k a la n. Y este valor de n está dado por la cantidad de derivadas que yo haga. ¿Ok? En este caso, vimos que para llegar al delta, que siempre es la idea de llegar al delta para realizar la integral por ahí de Fourier, eh, necesitamos generar dos derivadas. ¿Ok? Ahora, a la hora que yo hago esto, me doy cuenta que en la primera derivada tengo discontinuidades. Porque de hecho, como esta serie, bueno, en este caso es un bosquejo simplemente para la explicación, pero para lo que es ya más o menos el ejercicio, ella empieza, bueno, acá en 1 y aquí venía por acá más o menos así. Esto igualmente es un bosquejo. Lo que quiere decir esto es que cuando yo derive este punto de cero, aquí no voy a tener como, lo que voy a tener son como este tipo de gráficas, que son como escalones. De nuevo les vuelvo a repetir, esta es pendiente positiva, esta es pendiente negativa, entonces aquí va a tener un cambio abrupto y luego aquí otra vez pendiente positiva. Ok, voy a hacer esto, está hecho mediante, como un bosquejo, ¿verdad? Nada más para entender más o menos cómo es que funciona esta parte de la teoría. Entonces, bueno, aquí está más o menos, aquí está la constante, ¿ok? Que cuando yo derivo una pendiente positiva, me queda una constante positiva. A la hora que yo derivo una pendiente negativa, me queda una constante negativa. Y esa, bueno, es la relación. Más o menos, acá en estos puntos de cero, bueno, hay que tener cuidado, ¿verdad? Nada más de colocar bien la imagen, las derivadas donde van. Y luego, cuando yo derivo estos escalones, es donde, por ejemplo, me encuentro los deltas, que pueden verse de esta forma. Ahora, esto lo hice para analizar la primera derivada. Y entonces me doy cuenta que en esta primera derivada tengo discontinuidades. De hecho, bueno, depende, esta definición de discontinuidad es un poco abstracta, ¿verdad? Eh, porque yo puedo decir que, bueno, x de t, la primera función, puede tener discontinuidades. Pero, por ejemplo, hay otras personas que pueden decir que x de t no tiene discontinuidades. Entonces, bueno, para mí, yo puedo ver las discontinuidades como estos valores que cambian acá tan abruptamente. Entonces, yo puedo definir entonces que, eh, bueno, puedo validar que mis coeficientes van a ser proporcionales a esta tasa de cambio gracias a esas discontinuidades. Entonces, bueno, ya ahí volví a rechequear lo que dije anteriormente. Ok, entonces, bueno, ese más o menos es el análisis de mis derivadas. Ahora, otra cosa que yo puedo hacer, bueno, es esta parte de simetría par, es describir que mi coeficiente C sub k va a ser igual a mi coeficiente conjugado menos, perdón, C sub menos k conjugado. ¿Ok? Esto es la definición de simetría par, que, bueno, me imagino que ya lo deben de tener dominado y si no, cualquier cosa estoy ahí para ayudarles. ¿Ok? Perfecto. Y entonces, más o menos, esas son las o sí, los valores o las predicciones que yo estoy haciendo para el comportamiento de mi solución. ¿Ok? Entonces, de nuevo, repitiendo, voy a tener una función real o es real debido a que x de t es de valores reales y, bueno, además que voy a tener simetría par debido a esa relación. Los coeficientes deben presentar la simetría hermítica como tal. Y, bueno, al analizar la derivada, me doy cuenta que tengo que derivar dos veces para llegar a los valores de deltas, según el bosquejo que hice ahí. Entonces, eso lo que me dice es que la tasa de cambio de decrecimiento de cada coeficiente, ¿verdad? Porque al ser una serie que converge, tienen que decrecer los coeficientes. Entonces voy a ver que se me van a decrecer a una tasa de cambio de 1 entre k a la 2. ¿Ok? Y eso también se debe debido a que la primera derivada tiene una señal discontinua o es una señal discontinua. ¿Ok? Aquí por acá también agregamos que tengo simetría par. Y bueno, esa es la descripción para mi relación de coeficientes. ¿Ok? Nos vamos a devolver al punto 4
Ya terminamos el 3, hicimos todas mis predicciones y ahora yo tengo que calcular algo que sea proporcional a lo que yo puse, ¿ok? Entonces es muy importante ese primer planteo para entender que lo que vamos a calcular va a ser de esa misma forma. Ahora, si lo que calculamos no es igual a lo que hicimos en el punto 3, ahí es donde podemos tener una diferencia y bueno, decir, bueno, la verdad me equivoqué en algún lado, tiene que ser así porque yo estoy seguro. Entonces, bueno, eso es parte de esto. Ok. Punto número 4, calcule el valor CD de X de P de T. Entonces, eso en otras palabras es calcular el C sub 0, ¿cierto? Eh, podemos hacerlo de muchas formas, ¿verdad? Pero bueno, yo personalmente prefiero hacerlo mediante el análisis de la integral respectiva, que es pues bastante sencillo, ya que es el primer armónico, el exponente complejo, perdón, el exponencial complejo me desaparece y nada más integro el valor de x de p dentro de ese periodo y bueno, la fórmula va a ser 1, bueno, de hecho aquí es 1 entre el periodo de, de hecho aquí ya voy a sustituir de menos 1 a 1, x de p de t de t. De nuevo, aquí hago el disclaimer de que el Euler a la J0 omega sub 0, este exponencial lo voy a quitar porque vamos a estar trabajando con el primer armónico, ¿verdad? Cuando K vale 0. Perfecto. Entonces se me hace un Euler a la 1, que por ahí está la unidad metida por ahí. Ahora, devolviéndonos a la gráfica, al punto 2, por ejemplo, porque vamos a estar trabajando con la periódica, nos damos cuenta de que tiene un periodo de 2 unidades, ¿verdad? El punto se vuelve a repetir cada 2 unidades de tiempo. Entonces, ese es mi periodo. Muy bien. Entonces, TP va a ser igual a 2. Y ahora, de nuevo, yo decidí de menos 1 a 1 porque dentro de ese rango es donde está, no sé, uno de ellos. Puedo decidir cualquier otro, puedo hacerlo de 1 a 3. Solo que los valores de menos 1 a 1 son convenientes, en el sentido de que tal vez pueda simplificarlo de alguna forma u otra. Entonces, bueno, podemos hacerlo de cualquier forma mientras que nos dé un resultado correcto. Ahora, analizándolo acá, para aplicar esa integral, yo veo que es una integral de dos triángulos, uno positivo y otro negativo. Entonces, más o menos, mediante ese análisis ya yo sé que algo se me va a cancelar. Entonces, de hecho, por eso también es que de menos 1 a 1 es bastante conveniente. De igual forma, si lo hubiéramos hecho con otro rango, igual tiene que dar el mismo resultado. Eh, podemos integrar, ¿verdad? Como lo veníamos planeando, pero en realidad yo de hecho voy a hacerlo todavía más sencillo, que es, bueno, parte de las técnicas de entender qué es una integral, ¿verdad? Que es un área bajo la curva. Entonces, de esta forma lo que voy a hacer es calcular, perdón, el área del primer triángulo y luego la del segundo. Y lo multiplico por, o lo divido en este caso entre el periodo, o multiplicar por el 1 entre el periodo, ¿verdad? Entonces acá teníamos un valor de 1, quiere decir que este valor de este cateto, si lo vemos como un triángulo rectángulo, es un valor de 1 y esta altura también era de 1. Y esta también es de 1, bueno, este es negativo, perfecto. Entonces este es base por altura dividido entre 2, entonces sería 1 por 1, 1. Entonces vamos a ir apuntando acá. Esto es muy sencillo. Bueno, de hecho este queda negativo porque es menos 1 por 1, menos 1, dividido entre 2. ¿Ok? Y luego este otro es positivo. Entonces 1 por 1, 1 dividido entre 2. Entonces más un medio dividido entre 2. Ah, bueno, aquí, perdón, aquí eso es una... ajá, perdón, aquí, sí, no, perdón, aquí me equivoqué yo de nuevo. Como estamos tomando solo área, entonces los valores son
sin negativo, ¿verdad? Solo la magnitud. Entonces es 1 por 1, 1 dividido entre 2, ¿verdad? Base por altura dividido entre 2. Esta suma aquí adentro del paréntesis me da 1, y entonces aquí me voy a equivocar, errores de signos. Entonces es un medio multiplicado por 1. Lo que quiere decir que mi coeficiente C sub 0 o mi nivel de CD es un valor de un medio. Ahora, si nosotros nos vamos a la gráfica que tenemos aquí más bonita y decimos, bueno, ¿cuál es el nivel de offset que puede tener esta señal? Como es una señal triangular, vemos que sí, puede estar desplazada eh, un valor de un medio hacia arriba. Entonces vemos que el nivel de CD también es como el nivel promedio del valor de la señal. Entonces, bueno, por ahí también la podemos explicar. Que, bueno, comprobar, ¿verdad? Que este nivel de CD esté bien. ¿Ok? No siempre es la mitad, ¿verdad? Depende siempre de qué tipo de función tengan. Entonces, por eso es importante el cálculo. No podemos decir que es la mitad siempre, como en este caso. En este caso es un caso, pues, lineal y es bastante, simple. Entonces nos da la mitad, pero no, casi nunca es así, más bien. Entonces, bueno, para que no se confíen y no calculen, como les decía en las tutorías, no calculen el nivel de C de esa forma, ¿verdad? Puro ojo. A veces sí se puede hacer, pero mientras la función lo permita, ¿verdad? Que sea una función simétrica en todo sentido. ¿Ok? Nos vamos, bueno, eso era parte del punto 4, el cálculo del coeficiente C sub 0. Ahora, nos vamos a ir al punto 5. Punto 5 es, obtenga ya la serie de Fourier de x de p en forma exponencial compleja, cosenoidal y trigonométrica. Entonces nos piden de las tres, las tres expresiones. Ahora, viendo el formulario del curso, me doy cuenta de que las expresiones están relacionadas siempre a la exponencial compleja. Entonces, primero siempre yo tengo que calcular la exponencial compleja para poder sustituir para los valores de coeficientes de cosenoidal y luego para los coeficientes trigonométricos. Entonces, bueno, nos vamos a desplazar acá al punto 5 y necesitamos empezar, bueno, los cálculos de los coeficientes de sub k de x de p de t. Entonces, bueno, acá vamos a hacer uso de las propiedades de derivación y integración para el cálculo de estos coeficientes. Ahora, para acá necesitamos saber la frecuencia. Entonces, ¿cuál es la frecuencia? Bueno, la frecuencia es 2pi entre t, entre periodo. Dijimos que periodo era 2, lo que quiere decir que mi frecuencia angular es pi. ¿Ok? Empezamos, ¿verdad? Y podemos hacer las gráficas. Yo lo que hago es hacer una línea recta grande para graficar las diferentes etapas. Entonces, cuando lo derivo una vez, bueno, esa es la base, cuando la derivo una vez y cuando la derivo dos veces. Entonces, perdón. Uy. Entonces, bueno, empezando con la primera, vamos a tener un valor de una magnitud de 1, luego decrece, 1, 3. Entonces, bueno, derivando esto, voy a tener que aquí por 2. Voy a hacerlo solo de 1 y después lo replicamos en los demás. Entonces, esto es una pendiente positiva, voy a tener una constante positiva. Entonces, una constante que la magnitud se mantiene y luego va a tener una constante negativa por este lado, perdón. Ya que se conservan los intervalos de tiempo, más o menos, eso es lo que estamos tratando. Entonces vamos a borrar esta por acá, y por aquí, y por acá. Ok, esa es una parte nada más, ¿verdad?
Si analizamos parte que de hecho lo tenemos que va 1, menos 1 y menos 1, menos por ahí. Ok, déjeme nada más rechequear. Ok, sí, la dibujamos. Aquí te cometimos un error. En la parte de la aproximación. Menos 1. Para acá. Que es un poquito más pequeño por términos de escala. Pero bueno, lo podemos reparar. Bien sencillo. Vamos a ponerlo por ahí. Vamos a ver. Que más o menos se parece ya un poquito más. Ok. Bueno, esto es para ver la segunda réplica. Entonces, bueno, esta es una pendiente negativa. Va a tener una constante negativa. Esto de hecho es mejor hacerlo con regla para evitar cualquier confusión. Tengo por acá y esto por acá. Perfecto. Y pendiente positiva, sí. Positiva, constante positiva. Y luego, bueno, se repite el mismo ciclo. Muy bien. Ahora, si yo derivo las constantes, lo que voy a tener son deltas de Dirac. Entonces, lo que hace uno con los deltas es generar un modelo de la tasa de cambio. Entonces, por ejemplo, de este punto aquí al que yo estoy, de aquí a acá, estoy cambiando 2 veces la magnitud. Entonces quiere decir que estoy en este punto vengo negativo, negativo, negativo y cambio positivo en un cambio muy abrupto. Este cambio muy abrupto se traduce a un delta de Dirac. ¿Ok? Este dibujo tiene magnitud 1 y magnitud menos 1. Entonces está cambiando desde menos 1 a 1. Lo que quiere decir que voy a tener un cambio neto de 2 unidades para este delta. De la misma forma, en este caso, bueno, aquí me queda constante, entonces no pasa nada. Y luego acá tengo un cambio de nuevo, pero ahora de positivo a negativo. ¿De cuánto? Bueno, de un valor de menos 2. Un delta negativo en el mismo instante de tiempo por ahí que se me corrió un toquecito. Hacerlo mejor ahí. Ajá, por ahí, ajá, más o menos. Ok. Entonces ahí tengo el otro delta con magnitud de menos 2. Ok. Y lo que quiere decir es que estos deltas van a ser periódicos de esta forma. Ok. Recuerden siempre realizar este análisis bien de los deltas, porque dependiendo de la función, por ejemplo, si es una diente de sierra u otro tipo de función, entonces podemos obtener cosas distintas. Ok, este es un delta negativo. Y este otro por acá, delta positivo. Entonces siempre verifiquen porque a veces los deltas no pueden ser, no son necesariamente simétricos. Ahora, bueno, necesitamos plantear muy bien, vamos a ponerle nombres. Esta es x de t, esta es x' de t y esta es x' de t porque ya está la segunda derivada. Muy bien. Podemos decir que entonces esta segunda derivada yo la puedo expresar como, ojo acá, esto es muy importante, la definición de mi intervalo. ¿Ok? Entonces, bueno, como ya la mayoría debe saber, el intervalo tiene que estar definido en un ancho del periodo. ¿Ok? Si el periodo es 2, yo tengo que integrar en un intervalo igual del mismo tamaño que el periodo.
Entonces yo tengo que integrar dentro de un tamaño de 2 unidades para este caso. Ahora, donde yo tengo que empezar mi intervalo y donde lo tengo que terminar, tiene que ser en una región donde no existan deltas de Dirac. ¿Por qué? Porque podemos caer en la redundancia de ¿está el delta de Dirac o no está el delta de Dirac? Y en realidad necesitamos tener bien definidos cuántos deltas de Dirac son, porque cada uno nos puede causar un problema distinto. Entonces, por ejemplo, si cometemos el grave error de empezar donde está justo uno, vean que vamos a caer justo en otro, en 2 unidades. Entonces yo les puedo preguntar, ¿este delta está dentro? ¿Y este otro? Pues no sabemos, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante definir el periodo de integración de un área donde no tenga delta hasta que cumpla el periodo y de donde el otro no tenga delta. Por ejemplo, aquí vamos a empezar desde menos 0.5 hasta, no sé, 1.5 porque tenemos que cumplir el ancho del periodo. Entonces vemos que dentro de esta área sí ya no nos queda ningún delta por fuera y tenemos pues dos deltas que sí podemos integrar de la forma correcta. Ahora, ojo acá. Yo el primer delta, este negativo, lo voy a escribir de esta forma. Menos 2 delta Dirac de t. Y entonces veo, estoy diciéndole aquí que este delta está centrado en 0. ¿Ok? Ahora, para el positivo va a ser 2, pero va a ser el delta de t menos 1. Es el delta del que está centrado en 1. Bueno, no centrado porque no es un círculo, sino que sería trasladado a 1. ¿Ok? Entonces, más o menos, este va a ser el primer planteo para el cálculo de mis coeficientes. ¿Ok? Entonces, sí que ya yo tengo esta función, entonces ya yo la puedo integrar como tal. Entonces ya yo puedo decir que mi c sub, bueno, prima prima, c sub k, va a ser, bueno, un medio, entonces el periodo, ¿verdad? Uno entre el periodo de menos 0.5 a 1.5, que es mi intervalo. De hecho, voy a escribirlo aquí, de menos 0.5 a 1.5. Aquí lo voy a escribir con punto y coma para que no se confunda. Entonces, este va a ser mi intervalo de integración. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí estoy haciendo ese intervalo. ¿Y qué voy a integrar? Bueno, pues lo que acabo de encontrar. Mis funciones deltas. Menos 2 delta de t más 2 delta t menos 1. Y acá, por supuesto, nos falta el exponencial complejo Fourier, si no, no tendríamos nada que hacer acá. Menos jk omega sub 0 t, y aquí de una vez sustituyo omega sub 0 por pi, ¿ok? Y el diferencial. Muy bien, vamos a calcular esto. De hecho, vamos a tomarlo acá y nos lo vamos a llevar para la otra hoja. Perdón. Era para ver si se había copiado bien. Y sí, ok. Muy bien, calculamos este coeficiente C sub k. Y aquí es donde yo les hablaba un poco de la propiedad de muestreo. Que eso lo que significa es que la integral de un delta va a ser la integral como tal bueno, la magnitud de lo que es constante sale de la integral, pero va a ser, en este caso que estamos multiplicando por la función Euler compleja o exponencial compleja, el teorema del muestreo lo que dice es que en el punto donde el delta se está ubicado, ahí vamos a evaluar el valor de mi función que me multiplica. Entonces vamos a tener aquí un medio de la integral de menos 2 delta de t. Entonces, de nuevo, por propiedad del muestreo, el menos 2 me sale, ¿verdad? Porque es constante. Y entonces voy a evaluar dónde está el delta ubicado, pero para esta función. Entonces va a ser Euler a la menos j, kpi, evaluado en 0. Muy bien. Y bueno, lo estoy aquí poniendo por completitud, pero ya ustedes saben que esto es un 1, porque Euler a la 0 es 1, y el valor en sí, cuando un delta está ubicado en 0, siempre es
valor de la magnitud que me multiplica por ahí. Ahora, más 2, y ahora este sí es diferente. De nuevo, por propiedad del muestreo, este está ubicado en t-1, ¿verdad? Está ubicado en el valor de 1. Entonces, vamos a tener un Euler a la menos j k pi por 1. Recuerden, ¿verdad? Aquí es por 1 porque el valor en el que él está ubicado es en 1. 1 positivo. ¿Ok? Y eso es, así es como se integra con los deltas de Dirac gracias a la propiedad de muestreo. Entonces, bueno, eh, por acá vamos a tener sigamos simplificando por acá, menos 2 más 2 Euler a la menos j pi. ¿Ok? De hecho, si distribuimos este menos 2, esto me va a quedar como menos 1 más Euler a la menos j pi. Que este Euler a la menos j pi lo podemos ver como un signo positivo, negativo. O sea, es un valor que me va variando. Entonces yo lo puedo expresar de otra forma, ¿verdad? Nada más por completitud como menos 1 a la k. Y cada vez que k es, por ejemplo, par, el valor es positivo. Cuando es impar es negativo. Y así es como se representa. Y el menos 1 de acá, nada más lo traslado para, por orden, ¿verdad? Nada más para ubicarlos y listo. Muy bien. Ahora, esto es C sub k derivado dos veces. Pero a mí no me están preguntando C sub k derivado dos veces. Me están preguntando C sub k normal. ¿Ok? Entonces, yo tengo que recordarme que C sub k normal, ¿cuál es la relación entre, entre el coeficiente y el coeficiente derivado? Bueno, la relación es j omega sub 0 k elevado a la n, digamos. En este caso voy a hacerlo general y entonces aquí voy a poner c sub k a la n. Entonces para este caso, que es c sub k a la 2, yo voy a tener un valor por acá multiplicando de j omega 0, voy a escribirlo mejor, acá j omega 0 por k elevado a la 2, en este caso, mejor pongámoselo con números normales, y c prima prima va a ser de esta forma. Ahora, si yo quiero es el valor C sub k corriente, entonces lo que voy a hacer, mira, aquí yo creo que cometí un error. Acá, esta relación, ya que estoy fijándome en mis apuntes, y la relación es C sub k a la n dividido entre j omega sub 0 k a la 2. Sí, porque cuando despejo, a ver, sí, perfecto. Entonces, perdón, aquí podemos borrar esto. Bueno, aquí escribí un 2, pero en realidad es una n. Por ahí ustedes tienen esta relación. Entonces, si yo quiero C sub k, entonces voy a agarrar el C sub k, por ejemplo, prima prima, y lo voy a dividir entre j omega sub 0 k a la 2. Entonces, el C sub k prima prima es este que está aquí. Entonces, sería nada más como menos 1 a la k en menos 1 j omega sub 0 k dividido entre el valor de las derivadas, que era 2. ¿Ok? Y entonces aquí simplificando algunas cosas, por ejemplo, si distribuimos este exponencial dentro del paréntesis, que de hecho es el paso que hay que hacer, lo que tenemos es que j por j va a ser un valor de menos 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, vamos a estar dividiendo todo, o multiplicando más bien, por un menos 1. Entonces no se nos va a convertir en todo inversamente este, de signo. ¿Verdad? Entonces queda j por j menos 1. Entonces aquí queda menos omega sub 0 a la 2, k a la 2. Y acá, entonces nos quedaría como menos 1 a la k menos 1. Ahora acá, esto lo hago así despacito para que quede simple de entender.
Algunos ya lo pudieron ver de un solo, que esto nada más queda como 1 menos, menos 1 a la k. Ok, no me sirve distribuir este menos porque si no pierde el sentido un poco de la expresión ahí. Ah, bueno, aquí puedo sustituir omega sub 0 de una vez por pi, que no sé por qué no lo hice antes, y k a la 2. Muy bien. Y prácticamente, bueno, aquí tengo que poner un disclaimer de que este k no puede hacerse 0, entonces, porque si no se indefine, y por estar en el denominador. Y entonces, ahora sí, analizo C sub k. Ya este es mi resultado de C sub k, este que está aquí, en este cuadro que voy a hacer en este justo momento, de color rosado, bueno, rojo prácticamente. Y ese va a ser el resultado de mis coeficientes C sub k de la serie de Fourier. Entonces, acá puedo detenerme y analizar lo que yo puse en mi tesis. Entonces, voy a devolverme a mi tesis, que fue en el punto 3, que yo dije que mis coeficientes iban a ser reales, que iban a tener simetría par y que iban a tener una tasa de cambio de 1 entre k a la 2. Entonces voy a devolverme a mis coeficientes y yo veo que aquí no hay ninguna j. Por ende, son reales. Perfecto. La tasa de cambio es 1 entre k a la 2, ¿verdad? Por ahí está por aquí. Tiene algunas otras cosas más, pero aún así, esa es la parte que me domina, pues el análisis. Y ¿qué más podemos ver? Bueno, pues creo que sí. Entonces quiere decir que lo que yo dije anteriormente está bien. Ah, bueno, ya me acordé. Tiene una simetría par, real, ¿verdad? Y entonces, al ser par, lo que pasa es que este menos 1 se va a estar sumando y me va a generar valores pares la mayoría de veces. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si k es igual a 1, entonces queda 2. Entonces eso es un número par. Por ejemplo, si este sería positivo y así sucesivamente, ¿verdad? Dándonos valores para la serie. Ahora, nos faltan más cosas, ¿verdad? Todavía no hemos hecho la síntesis, apenas tenemos el coeficiente C sub k. Aquí mismo podemos hacer la síntesis ya que tenemos espacio. Entonces, la síntesis va a estar dada por, bueno, x de p, que es mi función a la que yo estoy describiendo, va a estar dada por un medio, que este es mi coeficiente C sub 0 o el nivel de CD, más, y hago la expresión de la sumatoria de Fourier. Desde k menos infinito, aquí hago el disclaimer de que esto tiene que ser diferente a 0 por esta razón, hasta infinito. Y entonces pongo C sub k, que va a ser 1 menos menos 1 a la k. Perdón, aquí se me fue un paréntesis de más. Pi a la 2, k a la 2. Y este va a ser Euler a la j k pi t. ¿Ok? Este es el exponencial complejo de Fourier. Y nos quedaría de esta forma la síntesis de esa función. Entonces ahí está. Ahora, tenemos que calcular los demás coeficientes. Perdón, las demás formas de expresión de la serie de Fourier, ¿verdad? Que puede ser como cosenoidal o en la forma trigonométrica. Pero ya teniendo C sub k, de prácticamente que tenemos todo. Entonces, vamos a volvernos al punto de la instrucción a ver qué nos dice. Perdón, ya se me perdió. Sí, en la forma exponencial compleja que ya la tenemos. Ok, nos falta exponencial y trigonométrica. Entonces nos vamos a devolver. Y aquí vamos a hacer la exponencial. Perdón. Ya la exponencial está dada. Perdón. La exponencial es la anterior, que estoy diciendo desde hace rato que es exponencial. Y se me confundió. Es por el orden. Ahora, la que tengo que calcular es la cosenoidal. Sí, para no confundir. Ahí. Es mejor, ¿cómo es? Arrepentirse, ¿no? ¿Cómo es el dicho? Bueno, por ahí hay un dicho de que es mejor devolverse un paso atrás antes de dar dos al frente y caerse, ¿ok? Entonces, bueno, de la forma cosenoidal, nos vamos al formulario y vemos que ahí en el formulario viene C sub k pestaña o C sub k virgulilla, que eso va a estar dado por dos veces el coeficiente, la magnitud del coeficiente C sub k, mejor dicho. Y el
sub k en este caso va a ser 0. ¿Ok? Entonces, bueno, pues aquí nos queda muy fácil. Nada más, pues agarramos x de p y va a estar dada por, de la forma cosenoidal, x de p de t, va a estar dada por un medio, ¿verdad? Porque ese es el coeficiente c sub 0. Vean que aquí no me está diciendo nada de c sub 0, me está diciendo de c sub k, no de c sub 0. ¿Ok? Entonces, de suma importancia que el c sub 0 se mantenga. De hecho, ahí dice que, me parece en el formulario que el c sub 0 se mantiene de la misma forma. Aparece acá en la expresión como c sub 0 más y demás cosas. Entonces, bueno, aquí voy a escribir, aquí es donde sí le voy a hacer el cambio. Entonces aquí voy a empezar en k igual 1, porque de hecho ese es el cambio en más preciso. Y aquí voy a tener dos veces la magnitud. Entonces, dos veces la magnitud de este coeficiente se va a ver como 2 menos 2 por menos 1 a la k, ¿verdad? Ahí la demostración, yo por tiempo no puedo hacerlo ahorita porque me atrasé un poquito. Y bueno, si no se me extiende mucho el video, coseno de k pi por t. Ahí, bueno, la demostración matemática se las dejo de tarea, pero simplemente nada más es multiplicar un 2 a todo el valor y pues así queda. Entonces, bueno, esta es la expresión cosenoidal. Entonces, como les dije, a partir del coeficiente c sub k es muy fácil hacerlo. Ahora, la forma trigonométrica, así hay que tener, bueno, algunos detalles en cuenta. Entonces, la forma trigonométrica, en sí la función cosenoidal anterior va a estar dada, bueno, por esa expresión. Y ahora vamos a plantear, perdón, aquí me apresuré a escribir la función x de p, pero antes tenemos que calcular los coeficientes. La forma trigonométrica tenemos dos expresiones, a sub k y b sub k. Ahí ustedes la tienen en el formulario y entonces va a ser igual dos veces c sub k, pero ahora por coseno de zeta sub k, que en este caso es 0, ¿verdad? Porque tenemos una serie real, y b sub k es menos 2 c sub k coseno, perdón, seno, aquí me equivoqué, del zeta sub k. ¿Ok? Sí, y aquí podemos ver que al ser una señal par y real, seno de 0 es 0 y coseno de 0 sí es 1. Entonces el coeficiente b sub k va a tender a 0. Entonces b sub k lo vamos a descartar. Solo que sí hay que decir que el coeficiente es 0, ¿verdad? Es importante que nosotros aclaremos muchas cosas en este tipo de exámenes. Entonces, en síntesis, la forma trigonométrica va a ser igual, bueno, un medio más la serie de Fourier, k igual 1, infinito, y vamos a tener dos veces la misma magnitud, que prácticamente es la misma cosenoidal. 2 menos 2 menos 1 a la k, dividido entre k a la 2 por pi a la 2 por coseno del ángulo, que en este caso, bueno, podemos dejarlo como k pi t, o podemos, bueno, sustituir allí, en ese caso sería 1. Entonces, bueno, de hecho podemos eliminarlo y nada más poner que esto es 1. Entonces, bueno, esta es parte de la expresión ya trigonométrica, pero bueno, si aquí las ansias no me dejan, prefiero escribir coseno de k pi por t, porque vamos a estar variando por ahí. Entonces, esa sería la solución de cosenoidal y trigonométrica. Entonces, ahora entendemos por qué, si por ejemplo tuviéramos una serie que es impar, el coeficiente que me va a desaparecer es el a sub k, a diferencia de esta, que esta es par como tal, entonces el coeficiente que se me desaparece es b sub k. Ahora, si no me cumple simetría, voy a tener entonces las dos expresiones como tal. Muy bien, y eso, bueno, es parte del resultado. Nos vamos a devolver para ver el último punto ya. Dice que grafique el espectro, ahora sí, de la magnitud de los coeficientes de a sub k para los primeros 10 armónicos de menos 10 a 10. Entonces, para este caso, lo que voy a hacer aquí es insertar
un dibujo por cuestión de tiempo, porque si se me hace un poquito complejo ¿cómo se dice? Estarlos dibujando. Entonces, bueno, acá lo que se hace, qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, pues muy fácil. Nos vamos a la expresión de los coeficientes. Ya tenemos el primer coeficiente, que es en cero, que ya sabemos que vale un medio. Y nos vamos al coeficiente de sub k, ¿verdad? Porque nos están pidiendo los coeficientes de sub k, ¿verdad? En el enunciado. Vamos a ponerlo por acá. Para los k igual, o sea, el armónico 0, el armónico o los armónicos más menos 1, más menos 2, más menos 3, menos 4 y menos 5, más menos 5. Entonces sí, venimos acá y empezamos a sustituir valores de k. Entonces empezamos con k igual 1, que va a ser 1 menos menos 1, que va a ser 2, dividido entre pi a la 2 por 1 a la 2. Entonces esto va a ser un 2 entre pi al cuadrado. Que más o menos eso anda por 0.20. Entonces esto va a ser 2 entre pi al cuadrado. Ahora, como sabemos que cumple simetría par, entonces ya podemos ir ahorrándonos pasos en el dibujo. Ahora, muy bien, cuando el armónico vale 2, cuando k vale 2, entonces para el segundo armónico, esto lo que va a pasar es que se va a cancelar. ¿Por qué? Porque vamos a elevarlo y esto va a quedar un 1 positivo, 1 menos 1, 0. Entonces todo esto me va a dar 0, que es parte del dibujo que está acá. Volvíamos a decir, es simétrico el espectro en este caso para esta figura. Entonces tenemos dos ceros por ahí en más menos 2 que cumple simetría par. Y luego en 3 volvemos a hacer el mismo análisis del coeficiente número 3. Y entonces este me va a salir igual un 2 allá arriba y abajo va a ser un 9pi a la 2. Entonces va a ser un 2, 9pi a la 2. Y así sucesivamente. Aquí es solo términos de magnitud, por eso no pongo signo. Ahí para aclarar, 9pi a la 2, que eso es un valor como 0.02. Y luego por último, cuando el armónico vale menos 5. Entonces, de esta gráfica, más que sustituir, ¿verdad? Porque simplemente es sustituir en la función c sub k, es analizar qué le va pasando al espectro y entender de lo que veíamos antes en series complejas, de que las series tienen que converger a un valor de 0, ¿verdad? Siempre van a converger a un valor mínimo. En este caso, esta función podemos ver cómo ella se va a ir atenuando. Entonces vemos que los valores en el espectro, entre cada vez que aumenta más el armónico, más pequeña va a ser la magnitud. Y vemos que los primeros armónicos son los que tienen más valor de magnitud, pues. eh, y eso pues describe también el comportamiento de la serie Fourier. ¿Ok? Este, sí, bueno, creo que eso es la resolución final del ejercicio. Cualquier cosa, estoy al pendiente de ustedes y pues nos vemos pronto. Y si cualquier duda, ahí me la pueden hacer saber. Muchas gracias.